Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Disruptiva, el espacio de la transformación, la innovación y el liderazgo, aquí en Telamiga Internacional. Hoy con Colombia 4.0, el evento donde reúne los ecosistemas de la innovación digital. Bienvenidos. Hoy el mundo se debate sobre la responsabilidad ética de la inteligencia artificial. Nicolás Grossman ha preparado un equipo en muchas partes del mundo para entender qué países y qué regiones trabajan la responsabilidad de la inteligencia artificial. Hablamos con él. Se está avanzando hacia un crecimiento de las consideraciones éticas en el contexto de la inteligencia artificial, pero todavía hay mucho por hacer. Y más que nada cuando hablamos de inteligencia artificial responsable, tomamos una visión holística en el sentido de que se respeten y se protejan los derechos humanos en todo lo que es el ciclo de vida de la inteligencia artificial y la cadena de valor. Y en cada una de esas etapas se protejan y se respeten esos derechos, al mismo tiempo que se fomente la innovación y la utilización de estas tecnologías cuando es recomendado para mejorar la vida de las poblaciones. Nosotros hicimos una investigación que cubre más de 130 países y territorios a nivel global en todos los continentes. Los países líderes quizás son los sospechosos de siempre, en Europa, en Norteamérica, pero también vemos algunos buenos ejemplos en Asia, en Medio Oriente, que están tomando iniciativas de punta. También hay algunos buenos ejemplos en la región. Lo que podemos decir es que se está trabajando mucho en incipientes regulaciones sobre esos temas. Sí, lo que vemos es una diferenciación en la implementación, que algunos países tienen más recursos, más trayectoria en cuanto a la implementación de protección de derechos frente a nuevas tecnologías. Ahí vemos una diferencia entre distintos sectores del mundo. Y otra cosa que vimos muy notorio, que es muy importante, que también vemos la importancia de sectores no estatales, como por ejemplo el sector académico, sociedad civil y sector privado, todos trabajando en distintas áreas que hacen a la ética y a la inteligencia artificial responsable. Para nombrar países particulares, están liderando hoy en día Holanda, Alemania, tienen prerrogativas muy fuertes. Después tenemos países como Canadá, Estados Unidos, Singapur, que están ahí rondando el top 10, digamos. Como te decía, más que nada Europa, Norteamérica y algunos sectores de Asia. En América Latina, a nivel región, te podría decir que estamos cuartos más o menos, porque hay muchos países que están haciendo casi nada al respecto. Los que están liderando, Brasil, Chile, y después un poco más atrás, países como Colombia, Uruguay. También República Dominicana tiene grandes avances en estos temas, pero más que nada estos países están liderando en la región. Descomponemos el concepto de inteligencia artificial responsable en lo que llamamos 19 áreas temáticas clave. Un grupo de esas áreas temáticas están vinculadas a derechos humanos, entonces si hay alguna normativa o si hay algún trabajo para fomentar la igualdad de género, para impedir sesgos y discriminación, para fomentar la diversidad cultural y lingüística. En una región tan rica, diversa y culturalmente como América Latina, son muy pocos los estados, los gobiernos que están tomando iniciativas para proteger esta diversidad cultural en el contexto de la inteligencia artificial. Eso en el marco de derechos humanos. Luego medimos otras cosas como mecanismos de protección, acceso a remedio y resarcimiento, si hay normativas para la adquisición pública de sistemas de inteligencia artificial, si las autoridades de regulación de la competencia están supervisando cómo son los mercados de inteligencia artificial, etc. Entonces, es una aproximación bastante heterogénea, pero con el foco en los derechos humanos. Estos retos se pueden dividir en los distintos impactos que puede tener. Puede tener impactos en el medio ambiente, en todas las etapas del desarrollo e implementación de inteligencia artificial hay que tener en cuenta estos impactos. También el impacto en los derechos humanos, como conversábamos, pero también
en las subjetividades, ¿no? En los ecosistemas de comunicación y cuál puede ser el impacto de la democracia también cuál va a ser el impacto en el mundo del trabajo, tanto en lo que se habla mucho de desplazamiento, reemplazo de trabajo, pero también en la inclusión de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito laboral y cómo los humanos interactuamos con estos sistemas, cómo podemos interactuar con ellos o no, o simplemente obedecer. O sea que las aristas son muchísimas, por eso todas están interconectadas, pero por eso es muy importante lo que nosotros decimos de fomentar estos mecanismos de protección de derechos, como puede ser los análisis de impacto en distintas áreas, en distintos momentos, antes, durante y después de la implementación. El futuro pertenece a quienes comprenden que en medio del caos también hay oportunidades. Continúa aquí en Disruptiva por Telamiga Internacional. La revolución tecnológica no solo afecta al sector privado, también los gobiernos tienen este reto. Por eso hablamos con Diego Basante, director de Asuntos Gubernamentales de IBM, para entender sus consideraciones. Me atrevería a decir que no son solamente los gobiernos los que están aprendiendo todavía a procesar estas nuevas tecnologías a las que nos vemos enfrentados, como la inteligencia artificial. Somos nosotros también desde el ámbito empresarial, son los ciudadanos, todos estamos en un proceso de aprendizaje, pero desde luego los gobiernos tienen una responsabilidad adicional, ¿no? Es decir, ellos tienen que pensar en términos de hay que regular o no hay que regular. En el caso de regular, ¿cómo debería ser una buena regulación de inteligencia artificial? Y cómo podemos encontrar el adecuado equilibrio entre innovación y protección de derechos. Hay muchas preguntas a las que los gobiernos tienen que responder. Con relación a lo que está pasando en Europa, claro, como tú bien dices, en Europa ya tienen una ley de inteligencia artificial que ya está en vigor. Creo que desde donde nosotros estamos posicionados en América Latina, está bien mirar esa ley y tomar lo positivo que tienes, ¿no? Como por ejemplo el tema de una aproximación basada en riesgos. La ley europea se basa en los riesgos de la inteligencia artificial para mitigarlos o para prevenirlos. En América Latina creo que haríamos bien en asumir, en escribir regulaciones que también sean con una aproximación basada en riesgos, pero adicional a eso, nosotros en la región también necesitamos una regulación habilitante. Quiero decir, una regulación para que nosotros también seamos generadores y creadores de tecnología, que seamos desarrolladores y no solamente consumidores finales. Entonces, ¿qué es una regulación habilitante? Es una regulación que se ocupe de nuestra infraestructura, una regulación que se ocupe de cómo estamos manejando y aprovechando los datos que tenemos en el sector público. Y en tercer lugar, cómo estamos preparando al talento humano, todo ese talento impresionante que existe en Colombia y en América Latina, para que esté preparado para hacer frente a esta nueva revolución tecnológica. Hay proyectos de ley definitivamente en el Congreso colombiano, hay proyectos de ley en congresos de otros países de la región, hay varios proyectos de ley en Brasil, en Ecuador, en fin, en varios lugares. Creo que el momento es el propicio para generar un diálogo amplio. Yo no sé en este momento, o no me atrevo a decirte exactamente cómo debería ser una ley de inteligencia artificial, qué artículos debería tener, pero lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que esa ley, para ser buena, tiene que ser necesariamente el resultado de un diálogo amplio, donde participen no solamente los legisladores que están escribiendo la ley, sino también gente de la academia, gente de sociedad civil, por supuesto el sector privado y particularmente los representantes de las empresas que están creando y generando esa tecnología, porque finalmente esto es una tecnología que nos va a afectar a todos. Por lo tanto, las soluciones, las regulaciones, la forma de aproximarnos a ella tiene que ser también el resultado del diálogo amplio. Tiene que ser una solución integral, holística, si me permites la palabra.
Yo me imagino un futuro en el que pues todos podamos tener nuestro asistente inteligente, ¿verdad? Eso es lo que yo me imagino. Tanto a nivel individual, pero también a nivel colectivo, ¿no es cierto? Tú me has mencionado el tema de los gobiernos, entonces yo te digo, yo me imagino, por ejemplo, la inteligencia artificial utilizada en el sector público para ayudar a tomar mejores decisiones, por ejemplo. ¿Dónde focalizo un subsidio? ¿Dónde hago inversiones públicas? ¿Cuál es la mejor manera para gastar el presupuesto público, verdad? Estas son cosas en las que la inteligencia artificial nos puede proveer elementos que nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones. ¿Para qué? Para que podamos vivir mejor, en beneficio de las personas que más lo necesitan. Yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a cerrar brechas digitales, nos puede ayudar a potenciar nuestros sistemas de salud, a mejorar nuestras finanzas públicas también, y por qué no, también en el tema educativo. Escenarios distópicos nos muestran a los robots como los futuros enemigos de la humanidad. ¿Pero realmente será así? Hablamos con Vanessa Ortega de Robot Lab. Robot Lab es una empresa integradora de tecnología robótica alrededor de todo el mundo. Básicamente en Latinoamérica estamos generando proyectos de inteligencia artificial con un hardware interesante, que es básicamente, como lo pueden ver detrás mío, un robot. Y con esto básicamente lo que generamos son procesos de interacción social o alguna usability que le decimos, por ejemplo, como robots de limpieza o incluso también robots de transporte. Esto es bien interesante porque es algo que nosotros también estamos comenzando a descubrir. Desde que teníamos el proyecto pensado para llegar a Latinoamérica, en Estados Unidos, pensamos que una de las condiciones principales que íbamos a tener era un poco el rechazo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando vamos a tener robots de limpieza que limpian claramente de una manera un poco más eficiente y con mayor data, pues allí teníamos un poco de miedo de cómo íbamos a tener la interacción, incluso también en aquellos que son más meseros. Esto ha sido, la verdad, un aprendizaje hermoso porque Latinoamérica los ha recibido muy bien. Te pongo un ejemplo, para la parte sobre todo de limpieza. Aquí hay una parte muy importante porque se limpia de manera más eficiente que una persona. Básicamente, las personas de la limpieza lo aman. ¿Por qué? Porque les quitan algo muy importante y es el dolor de espalda que tienen, por ejemplo, cuando van a aspirar una alta, por ejemplo. O incluso también cuando tienen que llevar platos de un lugar a otro. Tienen que mantener una bandeja en la mano durante horas, básicamente para llevar un postre. Aquí nos apoyamos digamos que de una manera mucho más eficiente con los robots y no se vuelve una competencia, sino que se vuelve algo completamente colaborativo. La verdad, eso ha sido un placer para nosotros de ver y aparte de eso también, refiriéndose a los costos, pues ya estamos siendo muy competitivos. Esto básicamente nos permite ya más implementaciones y que tengamos más contacto con los humanos que están vinculados con los robots. Aquí en Colombia tenemos dos segmentos que estamos especializados. El primero, un poco, como te decía, limpieza, pero en grandes superficies. Aquí tenemos robots que nos limpian 850 metros cuadrados por hora y que básicamente, si lo ponemos en una comparación un poco de pronto americanizada, por hora nos está costando alrededor de unos $10. A la tasa de hoy, más o menos 45.000 pesos por hora. Cuando tú lo comparas, no es competitivo, básicamente, pero esta inversión la haces básicamente a un año. A partir del día 366, es gratis básicamente el funcionamiento del robot. Entonces, económicamente se vuelve un gran valor para las empresas, básicamente, ¿por qué? Porque eliminas allí, digamos que ciertos costos. Ahora nos vamos del otro lado, y es de las personas que trabajan alrededor de estos robots. Aquí estamos haciendo básicamente un mejoramiento de vida bien importante. Como te lo decía hace un momento, cuando se el focus, básicamente hay una restricción muy grande cuando pasamos con las aspiradoras. Nosotros no nos damos cuenta, pero una persona que básicamente limpia 6 o 7 horas continuas una alfombra de estas, termina destrozada. Y muchos de los comentarios que hemos tenido, sobre todo cuando los ponemos a funcionar, es eso. Básicamente las personas felices dicen, mira, esto que estamos haciendo básicamente me está quitando a mí y me está ayudando a básicamente hacer algo que sí tiene valor, por ejemplo, interactuar con más personas y irme más temprano para poder tener una interacción más fructífera con mis hijos. Entonces aquí digamos que no solamente eliminamos costos de las empresas, sino que esas empresas también están muy enfocadas en aumentar el valor hacia sus trabajadores.
nosotros digamos que podríamos decir que somos realmente los expertos en esto. Tenemos contacto con todas las grandes marcas y hasta la ciencia ficción un poco de la robótica. Y aquí tenemos dos paradigmas muy diferentes. El primero podría referirse más a si nos van a reemplazar o no. Evidentemente, ciertas tareas que son muy repetitivas es el objetivo de la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial en concepto es eso. Es básicamente tratar de hacer algo que al ser humano le requiere inteligencia. Entonces, aquí que vamos a tener claramente estos trabajos que son muchísimo más manuales y sobre todo que cargan muchísimo más y empeoran la vida del ser humano, es donde estamos buscando una solución. Pero una solución no para que perdamos el trabajo, sino que para mejorar básicamente nuestra capacidad de vida, ¿no? Y por otro lado, vamos a hablar ya de un poquito más terrorífico de los robots destructivos como Terminator o algo así. Esto obviamente va a depender mucho del ser humano y de nuestra ética, que es algo que es básicamente lo que estamos tratando desde políticas públicas. Y es que vamos a hacer, porque esto se puede programar y a veces hay muchos robots que son de código abierto, es decir, que cualquier persona los puede programar. Y básicamente pues están sesgados a la ética de ese ser humano. Entonces aquí estamos muy alineados a las políticas internacionales para comenzar a desarrollar ya robots, incluso que estén en nuestras casas, por ejemplo. Entonces, no es una respuesta que tengamos todavía porque el mundo básicamente nos va a dictar qué es lo que va a hacer y bueno, estamos preparados para lo que se viene. La tecnología es la hoguera alrededor del cual contamos nuestras historias. Continúa aquí en Disruptiva por Telamiga Internacional. Son variados los ecosistemas de innovación digital que están acá en Colombia 4.0. Uno de ellos, las fintech. Por eso hablamos con Said Pacheco, quien ha desarrollado este tema, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Pues realmente nuestra historia arranca desde el año 2010 aproximadamente. Fuimos muy enfocados a desarrollo de fábrica tradicional, trabajando para principales fabricantes de dispositivos móviles, Nokia, BlackBerry, Samsung, Microsoft. Pero luego ya mutamos a este tema con nuevos marcos de trabajo y a eso le involucramos el tema fintech, dado que estuvimos involucrados en un proyecto en El Salvador, donde fuimos parte del equipo que facilitó la creación de un nuevo banco que se llama ya Chivo Wallet. Entonces tenemos la experiencia creando bancos digitales. Hoy día somos proveedores también para el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de staffing. Pues entregamos talento al área de TI como tal, conforme a las necesidades que ellos tienen, y entregamos pues talento que está distribuido en toda Latinoamérica. Y tenemos de cara a producto servicios que como FinTech as a Service, que lo que hacemos es como habilitador tecnológico, facilitar la optimización de la operación de empresas que requieran tecnología financiera. Esas pueden ser empresas que pueden tener relación con el segmento financiero o que pueden venir de otros segmentos pero que necesitan la tecnología como tal. Pues lo considero como un concepto disruptivo en términos de la facilidad que le da a poder atender otro tipo de población que no está siendo atendida por la banca tradicional. Entonces esas empresas fintech se crean para ello. Entonces hay fintech que ofrecen, no sé, temas de crédito digital, temas de pagos, whatever, muchas cosas, pero se crean para ello, para poder... Hay un problema de inclusión financiera, ¿cierto? Entonces, por lo menos en el ejemplo de Chivo, que es un ejemplo nuestro, nosotros logramos bancarizar el 70% de la población con el apoyo que hicimos allá, de una forma muy rápida. Cuando llegamos, prácticamente quienes tenían cuenta bancaria dándole en porcentaje con el total de la población era como el 20%, 30%, no hay mucho por eso. Y con la creación de esta nueva billetera se tuvo la facilidad de poder dar esa inclusión financiera y que muchos de esos usuarios que no estaban siendo atendidos por banca tradicional ya hicieran parte como tal del segmento financiero.
tú eres una fintech siempre y cuando tengas relacionamiento con el segmento financiero, ¿cierto? Pero hay compañías, por lo menos, no sé, seguros o gimnasios o lo que sea, cualquier otro tipo de segmentos que requieren poder llevar trazabilidad de transacciones o requieren darle la posibilidad de pagos electrónicos, de crédito digital y cosas de esas. Entonces, ese tipo de compañías que no hacen parte de esa industria, de ese segmento, utilizan tecnología financiera para proveer servicios financieros. Va a seguir siendo un tema híbrido. Van a salir como ya se está viendo en otros países, el tema de las CBDCs, que son estas monedas digitales que están reguladas y federadas pues, por los bancos centrales. Eso se va a empezar a ver aún más. Aquí creo que están en proyecto de eso, pues han estado como en análisis y estudio. Hablo de aquí Colombia. Pero pues el tema del efectivo cada vez se va a ir bajando. Sin embargo, en las poblaciones que no son tan digitales como en las áreas rurales, aún se va a seguir manteniendo de alguna manera. Gracias por acompañarnos en otro capítulo más de Disruptiva, aquí por Telamiga Internacional, hoy desde Colombia 4.0. Nos volveremos a ver dentro de 8 días, con más temas relacionados con la transformación, la innovación y el liderazgo. Hasta entonces.